Bien, vamos a comenzar con la mesa número 8. Va a comenzar Anthony Canieles Suau. Bueno, hola. Bueno, voy a leer directamente. Sí. El tema de esta presentación es la creación y la causación en psicoanálisis. De forma evidente y en varios lugares, Lacan sostiene una posición creacionista. No obstante, a diferencia de la mayoría de sus conjeturas, no realiza una descripción minuciosa de esta. Algo similar ocurre en Apola, donde el creacionismo ocupa un lugar privilegiado en el PIC, pero se le han dedicado pocos trabajos. Propongo que hoy retomemos estos desarrollos, pero antes de empezar, para que se pueda seguir mejor, voy a enumerar las partes de la exposición. Primero presentaré lo que denomino un problema de especificidad acerca de la figura de la creación en psicoanálisis. Después voy a establecer una diferencia que considero elemental y que ha sido poco valorada en nuestro ámbito. Se trata de deslindar el vacío de la nada. Finalmente, a partir de esta diferencia entre el vacío y la nada, intentaré exponer algunas observaciones respecto de nuestro programa. La creación es una noción que en la literatura psicoanalítica ha perdido su especificidad y oscila por ideas lindantes. Se habla de la creación como cura, de la creación como un saber hacer con el síntoma, del objeto de arte o de la sublimación, entre otros. Es un problema nosológico, esta pérdida de especificidad me refiero, es un problema nosológico que plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué impas en específico viene a rectificar la figura de la creación en la obra de Lacan? Mi hipótesis es que dicha noción se limita al estudio del problema de la determinación inconsciente o causación del sujeto. Dicho esto, como ya he sabido en nuestros espacios, Lacan no solo propone una posición creacionista, sino que también la fundamenta en un nihil, esto es, una nada. De esta forma, recupera de la historia de la ciencia la locución latina creatio ex nihilo, una figura típica en los debates teológicos y, en consecuencia, tradicionalmente rechazado tanto por la filosofía materialista como por el ateísmo. Esta refutación clásica está fundada en el principio parmenidiano de la nada, nada surge. En la actualidad, esta negativa se apoya en la ley física de la conservación de la energía o en el famoso aforismo del químico Antoine Lavoisier. Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Ahora bien, ¿es lícita esta refutación del creacionismo por remitir a la existencia de un poder sobrenatural? Respondo con dos citas de Lacan, la primera del Seminario 7 y la segunda del Seminario 13. La perspectiva creacionista es la única que permite entrever la posibilidad de la eliminación radical de Dios. Que Dios hizo el mundo de la nada es, hablando con propiedad, lo que despejó el camino al objeto de la ciencia. Así, ubicamos en Lacan un giro de los signos. No solo que la creación ex nihilo es de la nada y no causa de un ser divino, lo que sería una creación ex deo, sino que puede concebirse contra todo pronóstico como el sostén mismo de la racionalidad. En otras palabras, por ejemplo, lo que ayer se presentaba como las luces. Sigo con otra cita de Lacan. Es la estructura de este lugar, se refiere al ello freudiano, la que exige que el nada esté en el principio de la creación y que impone al pensamiento psicoanalítico el ser creacionista. Fe, este ser creacionista es la fe que puede demostrar que está en el principio del desarrollo galileano de la ciencia. Es decir, como que para inscribirse en estas luces, para seguir con este adjetivo, se propone que se tiene que ser creacionista. De estas referencias extraigo que la consistencia científica del psicoanálisis y su desarrollo matematizado pasa por asegurar la conexión entre la materialidad significante y su eficacia causal, y que esto requiere ser creacionista.
Ahora bien, sería un error corresponder toda relación de determinación en la subjetividad a una creación de la nada, ya que esto llevaría a la clínica a un sinsentido al anular las determinaciones que conforman el discurso inconsciente. Por esta razón, la hipótesis de que la figura de la creación debe limitarse al problema de la causalidad debe contemplar la pregunta por la relación entre la causación y la creación. En otras palabras, sería un error entender causación como creación. Me pregunto, y solo lo voy a plantear como interrogante, cómo definir esta relación entre la causación y la creación. Una figura que me permite pensar esta relación es una figura del derecho, la subrogación, que sería el acto por el que una persona sustituye a otra en los derechos propios de determinada relación jurídica. Otra posibilidad, que después voy a presentar un poco más, sería una relación de complementariedad topológica, así como los dos toros concatenados. Como veis, el problema de la creación, así como lo pienso, articula creacionismo con determinación, causación o causalidad, legalidad, etc. Así pues, para condensar este primer punto, la creación en psicoanálisis no es una aproximación a la cura. Tampoco concierne al saber hacer con el síntoma, ni se reduce a la sublimación. Mucho menos es un sostén epistémico apoyado en la teología. Es la proposición de una nada relativa a la causación o advenimiento del sujeto que viene a subrogar algunas posibilidades contenidas en leyes causales precedentes. Lo que me interesa introducción, yo más o menos pienso lo que he dicho hasta ahora como una introducción, no es seguir este desarrollo por la especificidad de nuestra figura, sino ensayar qué puede ser esta nada que Lacan vincula a la creación y sus dificultades, que como vamos a ver no son pocas. Me refiero a que si en nuestro programa figura la creación de la nada, debemos estar en condiciones de definir nada. Esto implica pensar lo que no es, el vacío. En 1967, Lacan ya alertaba sobre este punto en la proposición de tu, sí, creo que se llama así. Lo cito: nadie se preocupa en el Gradus por enseñar qué distingue al vacío de la nada, que sin embargo no son lo mismo. Igualmente, nunca acabó de desglosar esta distinción. Mi propuesta no es otra que intentar ensayar algunas vías. Ahora bien, antes de indagar esta diferencia en nuestra especificidad, vale la pena resumir algunos desarrollos sobre esta distinción en el campo de la física. Serán algunos desarrollos muy breves. Voy a intentar poner en evidencia que el vacío en física tiene propiedades, estructura y hace cosas. Esto es, que no es nada. Hay muchas teorías que lo pueden demostrar. Por ejemplo, la física relativista, con la cual podemos pensar que si es posible calcular una constante como la velocidad de la luz en el vacío, es porque el vacío es un medio que tiene unas propiedades electromagnéticas invariantes. Ahora bien, la física cuántica, en este sentido, tiene algunas evidencias un poco más intuitivas. Por ejemplo, pensemos en la masa de las partículas subatómicas, las cuales están compuestas por quarks y sus uniones. Se ha demostrado experimentalmente que la masa de estos quarks supone un porcentaje muy bajo del peso total de estas partículas. Su explicación es que el vacío cuántico que se contiene, que está encapsulado en el volumen de estas partículas subatómicas, contribuye en más de un 90% a su masa. En cualquier instante dado, el vacío cuántico está lleno de fluctuaciones que afectan los niveles de energía de los átomos. El vacío cuántico no es una cosa inerte, sino que fluctúa. Por eso se ha podido representar, esto creo que es del 2011, 2012, se ha podido representar como un mar de partículas que aparecen y desaparecen continuamente en determinados intervalos de tiempo. Bueno, esto en teoría era un GIF, pero no lo supe poner en un PDF. Y en resumen, lo que está representado por colores sería el vacío. ¿A dónde quiero llegar con esto? A la afirmación de que el vacío tiene propiedades, estructura y hace cosas. Esto es, que no es nada. Ahora bien, los desarrollos en física no solamente nos permiten examinar el vacío. Alguna de estas teorías ha tenido derivaciones cinemáticas.
La cinemática es la rama de la física que estudia efectos que no tienen causa, con lo que se infiere, más allá del vacío, una nada. El ejemplo más clásico de derivación cinemática es el efecto túnel. Hay una forma más o menos intuitiva de pensar el efecto túnel, porque si no es más difícil de describir, son los empalmes de cobre. Quien más quien menos ha hecho, ¿no?, un empalme de dos cables en alguna vez, y los empalmes en teoría funcionan porque el cobre es un material conductor. Ahora bien, lo que yo no sabía, mi sorpresa fue cuando me di cuenta de que el óxido del cobre no es un material conductor, es un material bastante aislante. Y cuando hacemos un empalme, como está en contacto con el aire, lo que estamos empalmando no es cobre, es óxido de cobre. ¿Por qué la electricidad, cuando empalmamos dos cables, pasa de uno a otro? La respuesta, que yo no sé por qué, pero es el efecto túnel. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones energéticamente imposibles que ocurren potencialmente. Las consecuencias de esto, en física, llevó a la cosmología en los 80 a pensar la creación de universos de la nada. Avances científicos de cuya importancia estamos alertados gracias a los trabajos de Einstein sobre el Big Bang. También esto ha llevado a teorías que creo que son un poco más actuales, como el multiverso. El multiverso, lástima que ya no hay las representaciones de la temporalidad que hicimos antes, podría ser otra representación, ¿no?, que no sería una línea recta solo, con la del Big Bang, sino que podríamos pensar en diferentes círculos o en líneas paralelas. No importa. ¿Quiénes tienen los modelos de creación de universos ex nihilo? Son los famosos físicos Alexander Vilenkin y Stephen Hawking. La pregunta clave es, ¿de dónde surgen las estructuras, la legalidad, las leyes del universo? Ambos defienden que de una nada. El primero, tal como venimos diciendo, infiere esta nada del efecto túnel. Hawking, en cambio, sustenta una teoría diferente y refiere la nada a una dimensión singular por fuera del espacio-tiempo. No me interesa desarrollar estas teorías. Lo que me interesaba era, por una parte, entender que el vacío en física no es nada. Por otra, que esta distinción está en la base de descubrimientos relevantes, desde constantes universales hasta hipótesis cosmológicas. Así estamos en condiciones de interrogarnos por esta distinción en la especificidad de nuestro saber. Un apunte corto. La mayoría de físicos, de todos modos, sostienen que una nada que no sea coloquial es imposible de sostener en física. Siempre refieren al vacío. Esto a mí me sirve mucho más pensar la nada en términos filosóficos. Nada relativa, nada absoluta, después voy a anotar algo de esto. De todos modos, la física es bastante más clara y para presentar que la nada no es el vacío, es bastante más sencillo pensarlo a través de la física que no a través de la filosofía. Pero bueno, a lo que en teoría nos interesa, ¿qué definiciones psicoanalíticas podemos pensar tanto para el vacío como para la nada? Del vacío destaco dos en Lacan, que yo creo que son bastante conocidas por todos. En función y campo, el vacío es establecido por el decir y procura al sujeto un llamado a la verdad. En posición del inconsciente y la ciencia de la verdad es posible deducir un vacío en los intervalos de la cadena significante, lugar que ocupa la función del objeto A, causa del sujeto y su deseo. Solo con esto es fácil discernir que el vacío tiene una estructura, el vacío en psicoanálisis tiene una estructura que es simbólica y unas leyes, las cuales establece el significante. Un ejemplo bastante clásico en la facultad para explicar esta estructura y el vacío es la biblioteca, ¿no? Solo puede haber un vacío entre dos libros si hay un orden, el cual indica que algo falta. En consecuencia, no solo deducimos que la lógica con la que se formalizamos la determinación subjetiva requiere de un vacío, sino que también este, en psicoanálisis, tampoco es nada. Por lo tanto, esta es la pregunta creo que más divertida, ¿cómo podemos pensar la nada en psicoanálisis? Es difícil encontrar alguna definición de Lacan. En el seminario 9, al menos, nos advierte de dos concepciones que serían inoperantes.
Estas dos concepciones son la nada reductible al poder biológico de la agresión, que él ubica en Darwin, o otra definición que sería inoperante es un anonadamiento similar a la negatividad hegeliana. No voy a intentar definir aquí estas acepciones. De todos modos, lo que dice Lacan es que la nada que trato de hacer que se sostenga en un momento inicial para ustedes en la institución del sujeto sería otra cosa. ¿Qué cosa? Voy a señalar un par de indicios. Advierto que cuando Lacan, en estos indicios que voy a presentar a continuación, habla de la nada, no es en relación a la creación, ¿de acuerdo? Es en relación a otras conjeturas, pero que creo que nos sirven para pensar la nada de la creación. El primer indicio que quiero destacar es en el seminario 9 y diferencia la nada del vacío al ubicar dos repeticiones en la figura topológica del toro. Una en función del objeto A, causa de deseo, donde sitúa un vacío, y otra en función de la demanda, donde sitúa lo que llama una nada fundamental. Esto plantea que el significante mismo de la repetición en la demanda no circunde el vacío del objeto A, sino otro agujero, la nada. Bueno, aquí está, esto lo extraje del seminario 9 y yo mismo ubiqué los dos agujeros que señala Lacan, uno que sería el vacío y el otro que sería la nada. El segundo punto para pensar la nada en Lacan lo ubico en el seminario 19, donde la nada y el vacío aparecen indistintamente, al teorizar, con base a los fundamentos de la aritmética fregeana, la inscripción de una inexistencia. Lacan también habla muchas veces en su seminario de la nada y el vacío sin distinguirlos. Analizar cuál sería el estatuto de la inexistencia, que no es la nada tampoco, requiere de una argumentación que no nos atañe. Ahora bien, cuando Recanati, en el mismo seminario, hace su intervención, este propone una diferencia llamativa para nuestro asunto. Sitúa lo que Rodríguez Ponte traduce por nadización o nadalización, que creo que, bueno, en portugués lo tradujeron así, de lo que extraigo una hipótesis, establecer la nada mediante la lógica matemática precisa, no tanto del teorema del conjunto vacío, sino del teorema del conjunto potencia. Con todo, tampoco vamos a entrar en estas categorizaciones, que no por eso carecen de interés, todo lo contrario es el punto que me encuentro actualmente investigando. En resumen, hemos localizado en Lacan dos indicios que nos permiten empezar a pensar la nada de la creación en psicoanálisis. Esto debe llevarnos a esa pregunta ontológica que digo que creo que no podemos eludir. ¿Se trata de una nada relativa o una nada absoluta? Es un problema que también señala el cosmólogo Vilenkin ya mencionado. Lo cito. El estado de la nada no puede ser identificado con el de la nada absoluta. El efecto túnel es descrito por las leyes de la mecánica cuántica y entonces la nada debe estar sometida a dichas leyes. Las leyes de la física deben haber existido aun cuando no hubiera universo. Mi pregunta es, ¿no es esto una contradicción? ¿Puede haber leyes anteriores a la propia emergencia del universo de la nada? No quiero contemplar tampoco estos callejones ontológicos que, formulados de esta forma, parecen no tener salida. De todos modos, yo creo que esta corriente que es el nuevo realismo, que tanto Flavia como varias personas han traído a Pola, permiten pensar ciertos absolutos de manera materialista, de manera no metafísica, que nos podrían hacer pensar bueno, cómo salir, ¿no?, de estos impases que creo que la cita de Vilenkin nos trae. Bueno, quiero aprovechar el tiempo restante, que no sé cuánto es, vale, para concluir. Según lo dicho, es posible observar que en nuestros espacios creo que nos valemos de la concepción lacaniana del vacío para definir la nada de la creación ex nihilo. A partir de esto, o bien creo, o propongo, o bien mantenemos en nuestro programa la figura de la creación en función de un vacío, cuyo estatus parece ser claro, pero bueno, esto implicaría sustituir la creación ex nihilo por una creación ex vacuo. O bien especulamos un estatuto para la nada y seguimos sosteniendo la hipótesis de la creación ex nihilo. Bueno, yo no sé cómo responder a esto, pero bueno, creo que es necesario para seguir progresando, ¿no?, en los fundamentos. Por una parte, los fundamentos científicos, porque como hemos leído con Lacan,
todo esto atañe a la posibilidad de pensar una causalidad significante, que creo que es la base para poder pensar el psicoanálisis en relación a las ciencias. Por otra parte, pero bueno, solo traía media página que no tengo tiempo de leer, ¿cómo podemos articular esto al diagnóstico de época que hacemos en relación al nihilismo? A mí me parece, o siempre he tenido problemas para pensarlo, creo que es una cuestión más vinculada a la ética, pero bueno, tanto sobre esta distinción entre la nada y el vacío como estas hipótesis que tengo para relacionar la creación con la refutación nihilista, bueno, espero en otra ocasión poder seguir. Gracias. Bien, Claudio Pascucci, de Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Pascucci, soy miembro de Apola Buenos Aires y desde aquí les envío un saludo a los colegas de Apola Internacional, en este caso a Brasil y de otros países que intervienen en estas jornadas. Y bueno, mi trabajo implica tomarlo como un eslabón, el presente como un eslabón de una investigación que ha comenzado en el año 2021, a fines de 2021, con una presentación de una jornada, y que es, como decía, un eslabón y que representa una línea de investigación sobre la ética del psicoanálisis. Esta investigación surge a partir de la pregunta, en este caso, en este trabajo, para acotarlo, sobre el estudio, la pregunta sobre el que realiza Lacan en el seminario 7, que es así. Lacan ya en el seminario 7 planteaba la pregunta al inicio de 1950 de su enseñanza, 1959 y 1960, en esta. Una pregunta bastante compleja, pero bueno, tiene que ver con lo que me parece tiene vigencia hasta en la actualidad, ¿no? En lo que estamos trabajando en Apola, ¿no? con la concepción de modernidad, posmodernidad, hipermodernidad. Bueno, y es esta, dice Lacan en 1959. ¿El psicoanálisis es constitutivo de una ética a la medida de nuestro tiempo? Esta es la pregunta que debemos formularnos en los tiempos de superestructuras, como la posmodernidad, la hipermodernidad, todas ellas signadas por un destino donde se confluyen individualismo, biologicismo, nihilismo. Trataremos de situar lo que Lacan denomina una ética a la medida de nuestros tiempos, es decir, situar de qué manera el psicoanálisis, en lo referente a su ética, aporta algo subversivo en los tiempos en que nos movemos. Para ello, este trabajo se acota en un nudo conceptual que Lacan desarrolla a lo largo del seminario 7, ¿no? Y en el escrito de Can con Sade y en algunas conferencias que yo después les voy a ir mencionando, que es la articulación que hace Lacan entre la noción de real y la creación ex nihilo. Esta articulación, como lo veremos, yo lo voy a abordar desde incluso del campo de la filosofía contemporánea, como en este artículo, pero porque forma parte del eslabón de esta estructura de investigación. Pero Lacan en el seminario básicamente trabaja sobre la filosofía clásica y la filosofía moderna. En la clásica pone el Aristóteles, ¿no? Con la ética nicomaquea, y en la filosofía moderna trabaja Kant y Sade. O sea, el famoso artículo Kant con Sade. Pero trabaja Kant en su texto que es Crítica de la razón práctica, que es todo un texto desarrollado por Kant de la modernidad, acompañado de la concepción del iluminismo, y que tiene que ver
con la cuestión del deber. Kant se pregunta cuál es la fuente de nuestro deber, de dónde parte nuestra acción moral, ¿no? Y bueno, entonces ese es el trabajo, podríamos decir, el conjunto del trabajo acotado que tiene que ver con ese, pero el trabajo actual es un eslabón que tiene que ver nada más solamente la articulación de la noción de real con la creación ex nihilo. Y Lacan asocia estas dos nociones a dos conceptos más, que es la cosa, que es un concepto filosófico, y la sublimación, que es un concepto psicoanalítico que hace una revisión de lo poco desarrollado por Freud en la sublimación, sobre el concepto de sublimación. Entonces, decíamos que la pregunta de Lacan era la ética en la medida de nuestros tiempos. Entonces, para situar qué sería para Lacan a la medida de nuestros tiempos, tomé dos autores franceses que hacen una lectura bastante importante de esa década de 59, el 60, donde surge esta pregunta, ¿no? Y donde Lacan presenta este seminario combativo de la ética, uno es Alain Badiou, que es un texto que se llama La ética, ensayo sobre la conciencia moral, que es del año 2003, donde exhorta Badiou a una elección ante la pregunta sobre la ética en los tiempos postmodernos. Cito a Badiou en el texto. Dice: entre el hombre como soporte posible del azar, de las verdades, o el hombre como ser para la muerte, es preciso escoger. Esta elección también opera entre el coraje de las verdades y el sentimiento nihilista. Quizá, tal como lo formula Badiou, en la ética del psicoanálisis se trate también de una elección sobre cómo es llevada nuestra experiencia. En otros términos, con qué paradigmas construimos la experiencia analítica. Si nos apoyamos en la figura del hombre como soporte de las verdades, o recurrimos al sujeto, subjectum, lo que subyace en toda acción, el ser para la muerte, entre guioncitos, ¿no?, que se anuncia en un no ser. Entonces, es una elección. O trabajamos sobre el hombre como soporte de verdades, o trabajamos sobre la concepción de sujeto, subjectum, ¿no?, lo que subyace en toda acción, al ser para la muerte, que se anuncia en un no ser. Vamos a ver qué significa esto. Dice: por su lado, el otro filósofo que me parece interesante en este tema es el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky. Yo tomo dos textos, uno es Los tiempos hipermodernos, que es del año 2006, y otro anterior, que es La era del vacío, de 1983. En Los tiempos hipermodernos, Lipovetsky retoma el itinerario intelectual que había elaborado, ¿no?, en la obra precedente, La era del vacío, donde precisamente en La era del vacío, en 1983, anunciaba la segunda revolución moderna de las décadas medias del siglo XX. En Los tiempos hipermodernos, el texto un poco más actualizado, aporta un elemento suplementario a esa interpretación de la segunda revolución moderna de la era del vacío. O sea, hace como un bucle. Cito a Lipovetsky: lo postmoderno ha llegado a su fin. Hemos pasado, para bien y para mal, pongo entre comillas para bien y para mal, a la era hipermoderna. Esta época se caracteriza por el hiperconsumo y el individuo hipermoderno. El hiperconsumo es un concepto que absorbe e integra cada vez más esferas de la vida social y empuja al individuo a consumir, más que para ascender en la escala social para su satisfacción personal. Más importante aún, esta cita, para nuestro análisis, es el otro diagnóstico que Lipovetsky realiza sobre los tiempos posmodernos, lo que se denomina una segunda revolución moderna en la década del 50, 60 y 70 del siglo pasado. Contexto cultural, social e intelectual complejo en Europa principalmente y en París, donde tiene lugar una revolución en el pensamiento, particularmente en la teoría psicoanalítica. Coyuntura, ¿no?, que Lacan diagnosticó en forma precisa dentro de la escuela. De ahí su elección de dictar un seminario marcadamente combativo sobre la ética del psicoanálisis, donde en su clase inaugural plantea un diagnóstico sobre las desviaciones observadas en la teoría y en la práctica psicoanalítica, en especial en el análisis didáctico. Acá Lacan se mete con el análisis didáctico y ahí tuvo sus consecuencias, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Extraigo de La era del vacío de Lipovetsky una cita para poder situar
este diagnóstico que hace Lacan en 1960. Posmodernidad, dirá Lipovetsky, un escepticismo esencial sobre la existencia de una realidad objetiva o de la posibilidad de llegar a conocerla o comprenderlas por medios racionales. Todo tendía al relativismo radical que podríamos denominar equivocista, por contraste frente a lo que había sido el cientificismo univocista de la modernidad del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente el positivismo lógico, y que podríamos llamar nominalista. Gilles Lipovetsky plantea que dentro de la corriente nominalista entra todo lo que es la teoría estructural, entra Lévi-Strauss, ¿no? Y Lipovetsky se mete también con la poesía, trabaja sobre la poesía teórica, la teoría de la poética. Y en ese texto que tengo, sitúo ahí el diagnóstico que hace Lacan en el seminario 7, ¿no? Sobre lo que plantea esas desviaciones del psicoanálisis dentro de la escuela. Para eso tomo una cita, no tanto del seminario 7, que está bastante claro, pero un texto que es Discurso a los Católicos, que es de 1960 y que es son dos conferencias que da Lacan, que fue invitado en la Universidad de San Luis en Bruselas, y donde ya plantea ahí esta relación de la ética con el deseo inconsciente. Y plantea ahí un diagnóstico que por lo menos deja trazada la diferencia con lo que se venía trabajando, ¿no? Tanto en los posfreudianos como en la primera o segunda corriente del lacanismo, ¿no? De sus discípulos. Entonces traza un marco y plantea lo siguiente en el Discurso a los Católicos. El carácter decisivo del deseo no consiste solamente en estar lleno de sentido, en ser arquetipo. Para ofrecerles un sondeo rápido, diré que el deseo no representa una extensión de la psicología llamada comprensiva, ni un retorno a un naturalismo macrocósmico, ni a la concepción jónica del conocimiento, ni a tampoco la reproducción figurativa de experiencias concretas primarias, como articula actualmente un psicoanálisis llamado genético, que llega a esa noción simplista de confundir la progresión de donde se engendra el síntoma con la regresión del camino terapéutico, para desembocar en una especie de relación envolvente que se ovilla sobre sí misma en torno a una de las estereotipías de frustración en la relación de apoyo que une al niño con la madre. Como verán, esta cita compleja ataca o trata de separar hasta incluso la concepción freudiana, ¿no? En donde las huellas de inscripción bordean esa relación de la madre sobre el niño, ¿no? Y dice sobre un nudo, fíjense, sobre un núcleo, digamos, donde se ovilla sobre sí mismo en torno a esta estereotipía de frustración en la relación de apoyo que une al niño con la madre. Lacan viene a subvertir este tema, por eso si hace ese diagnóstico es porque viene a plantear otro camino. Es a partir de estas coordenadas que intentaremos articular de manera acotada el nudo conceptual que Lacan propone en el seminario sobre la ética, aquel constituido por la noción de real, sublimación freudiana y la creación ex nihilo. Lacan entra para trabajar esta relación del deseo, ¿no? Con la creación ex nihilo y la acción moral, con estos tres conceptos: la noción de real, sublimación freudiana, ¿no? Y la creación ex nihilo. En el seminario, como decía, de la ética, Lacan plantea que la esencia de la experiencia ética está considerada como la primera incidencia constitutiva del sujeto. En este sentido, Lacan propone una versión original, o mejor dicho, una perversión de ética, cuyo fundamento es el deseo inconsciente en su incidencia significante. Digo esto porque al decir deseo inconsciente nos acercamos a Freud como a lo pulsional, o a estos instintos, ¿no? Primitivos, y en realidad lo que dice acá en su incidencia significante, que vamos a ver qué significa. Pensamos que el análisis de esta articulación, entre otras, nos permitirá resolver lo que Lacan llama el impasse que se presenta en la técnica
ante la pregunta tanto explícita como implícita de cómo hacer. Esta pregunta Lacan la menciona a mitad del seminario 7 y va dirigida a aquellos psicoanalistas jóvenes que se inician, ¿no? Y que se ve que ha surgido mucho de cómo hacer en la práctica esa pregunta. O qué es lo que se debe distinguir, dice Lacan, para no perderse en perpetuas confusiones de significado, sin caer por ello en recetas o fórmulas estereotipadas, ¿no? Siguiendo los lineamientos que la ética nos indica. En este sentido observamos una paradoja en la experiencia psicoanalítica que la propia experiencia nos lo muestra. En palabras de Lacan sería de este modo. Cito a Lacan, ¿no? Seminario 7. Una forma de análisis que se ufana de un sello especialmente científico culmina en nociones normativas de las que a veces me complazco en hablar, recordando la maldición de San Mateo a aquellos que atan fardos aún más pesados para cargarlos sobre las espaldas de los demás, ¿no? Esto me parece muy significativo porque lo que Lacan diagnosticaba, este moralismo racionalizante o esta normatividad de la ética, en donde se cargaba con fardos las espaldas de los analizantes, en el sentido de hacerlos responsables, ¿no? Agregarle un peso de su deseo, ¿no? Hacerlos responsables de su deseo. Todo un tema complejo que en este trabajo no lo voy a tocar, ¿no? Según la teoría de Lacan, la ética apunta su mira por una parte hacia la noción de lo real. Esto es, gira o se circunscribe en torno a la concepción de un real definido como un campo más allá del principio del placer. En esta perspectiva, este más allá se constituye en un campo por el que apunta la acción ética y por el cual surge un objeto de nuestra experiencia, el objeto A, alrededor del cual se bordea un discurso, el discurso analítico, que se diferencia de otros discursos que se reúnen bajo el nombre poco afortunado de ciencias humanas. A partir de Lacan y de sus primeras clases, la ética la aborda desde los discursos filosóficos y científicos. Este recorrido condujo a Lacan a localizar en este campo más allá, el campo más allá freudiano, ¿no?, a la ley moral en su íntima conexión con el deseo inconsciente, fuente de la creación ex nihilo en la interpretación psicoanalítica. Mencionará, y ahí viene el otro término, que en el lugar donde tiene lugar la creación ex nihilo, el campo de la realidad en sí mismo es la cosa, el das Ding heideggeriano, y articula allí de manera novedosa la sublimación como concepto psicoanalítico con la creación ex nihilo y la acción ética. Eso lo vamos a ver en el trabajo. Y señala al respecto la necesidad de una espacialidad topológica. Ya lo vamos a ver por qué. Sitúa a propósito de la sublimación, ¿no?, hablando de la sublimación, Lacan, en el seminario 7, menciona dos paradigmas de la sublimación. Del lado del arte, a la anamorfosis, que es una pintura, es un estilo de pintura del siglo XVII y XVIII. Acuérdense del cuadro de Holbein, ¿no? Y del lado de la poesía, Lacan se introduce en el amor cortés en el siglo XI y sus ramificaciones en las preciosas a mediados del siglo XV, ¿no?, para trabajar el concepto de sublimación, creación en nihilo, ¿no?, la cosa y la incidencia significante en la cosa. Dirá de la anamorfosis Lacan en el seminario 7. El interés por la anamorfosis es descrito como el punto de vuelco en el que el artista invierte completamente la utilización de esta ilusión del espacio y se esfuerza en hacerla entrar en el objetivo primitivo, a saber, hacer de la misma, como tal, el soporte de esa realidad, en tanto que oculta, en la medida en que, de cierto modo, se trata siempre en una obra de arte de cercar la cosa. Tomo esta cita de Lacan porque me parece interesante su relación de la obra de arte con este campo que es la cosa, ¿no? Y lo que el arte intenta como cercar ese agujero producto de la cosa, ¿no? Eso, Lacan trabaja un par de clases sobre la anamorfosis. Acuérdense del cuadro de Holbein, estos dos personajes que aparecen en el cuadro, que incluso habla de la capilla en el medio de no me acuerdo en qué lugar de Francia, en donde se entra por un camino y se ve nada más que un cuadro, ¿no?, una pintura, y cuando uno sale por otro camino aparece otra imagen.
En el cuadro de Holbein aparece la calavera, habla del horror, ¿no? Y que tiene que ver con esta lectura que hacen de la espacialidad, ¿no? De una espacialidad topológica, ¿no? Entonces, por el lado del amor cortés, Lacan trabaja mucho más, ¿no? Se mete más directamente con el paradigma de la sublimación. Dice, advertirá que la mujer es elevada, dice Lacan, al rango de la dignidad de la cosa con mayúscula, ¿no? Que es el ejemplo de los efectos, dirá Lacan, indiscutible de la construcción significante primitiva, que es determinante en el fenómeno mismo. Dicha convención en la relación entre el hombre y la mujer ha tenido una influencia muy determinante en la conducta amorosa de los siglos XI y XII. Lacan dirá que se rastrean allí huellas de una puesta en obra de toda una moral, de toda una ética, aquella definida por la introducción del significante en lo real de la mujer a partir de su elevación a la dignidad de la cosa. Lacan toma el ejemplo de la poética, ¿no? del amor cortés, en esa función de la introducción o del modelamiento del significante en lo real de la mujer a partir de la elevación de la dignidad, a la dignidad de la cosa de la mujer. ¿Qué significa elevar a la dignidad de la cosa de la mujer? Ahí lo explica Lacan. Lacan dirá al respecto, la dama, el objeto femenino como representación de la cosa. En este sentido, el amor cortés sería el paradigma de la sublimación en lo que se refiere a la relación entre los dos sexos. Colocar a la mujer en ese lugar de ser la cosa, a ella no le concierne en tanto que mujer, sino en tanto que objeto del deseo. El ser al que el deseo se dirige, dirá Lacan, no es más que un ser de significante. Más adelante, o sea, no voy a trabajar el amor cortés porque ya está ampliamente trabajado, ¿no? E incluso en los colegas de La Pola de La Plata han hecho un libro muy, muy interesante, eso de la mujer y los femeninos, que trabajan de manera exhaustiva el término de la mujer en la poética como en el amor cortés, ¿no? Más adelante Lacan expresa, esta cosa, todas cuyas formas creadas por el hombre son del registro de la sublimación. Estará siempre representado por un vacío en tanto que ella no puede ser representada por otra cosa, o más exactamente ella solo puede ser representada por otra cosa. En la conferencia sobre la cosa, Lacan toma la conferencia de Heidegger, plantea Lacan que el vaso que Heidegger, ¿no? Con el florero, ¿no? es un objeto hecho para representar la existencia del vacío en el centro de lo real, y que eso se llama la cosa, dirá Heidegger. Ese vacío, tal como se representa en la representación, se presenta como un nil, como nada, y por eso el alfarero crea el vaso alrededor de ese vacío con su mano. Lo crea igual que el creador mítico ex nihilo a partir del agujero. En este sentido, parafraseando a Lacan, podemos decir que hay identidad entre el modelamiento del significante y la introducción en lo real de una llancia o de un agujero, ¿no? Fíjense en esta estructura, el modelamiento del significante como la primera incidencia del significante en lo real y que produce un agujero, una llancia. La sublimación, sabemos que Lacan en el Seminario 7 trabaja la sublimación para poder introducir la creación ex nihilo y para poder hablar de esta primera incidencia, de esta construcción del significante en lo real, ¿no? Es la primera incidencia de lo simbólico articulado a lo real, que como vemos, lo vamos a ver, es una determinación. O sea, lo que dice Lacan es la incidencia del significante determina, modela, ¿no? En lo real. En esta cita hay una frase, en este seminario hay una frase conocida de Lacan que es lo real es aquello que padece del significante, ¿no? Bastante conocida por los lacanianos porque Lacan, para Miller, por ejemplo, esa cita de Lacan que dice podemos decir que lo real es aquello que padece del significante, para Miller plantea que hay un real previo en donde el significante viene a morder, ¿no? Y producir un significado.
Veamos la última cita y voy a las conclusiones. La introducción de ese significante modelado, que es el vaso, es ya la noción íntegra de la creación ex nihilo. Y la noción de la creación ex nihilo resulta ser coextensiva de la situación exacta de la cosa. Entonces, para concluir este artículo, podemos delimitar, a partir de estas articulaciones, siguiendo la línea de los desarrollos de Lacan durante el seminario 7, ¿no? Kant con Sade, el discurso de los católicos, que la noción de lo real para Lacan resulta operativa en la medida en que padece del significante. Es decir, solo es representado por otra cosa. La sublimación, en este sentido, sería la operatoria del modelo del significante a partir de la nada, en tanto que lugar del deseo. La creación ex nihilo, equiparado con lo nuevo en la experiencia analítica, aquello que se opone a la repetición de lo mismo, se sustenta sobre el campo radical de la cosa. Y esto es importante, esa otredad cuya esencia es el agujero a partir de la operatoria significante. Esto representa una división de aguas con respecto a la concepción de un real por fuera de la operatoria significante, es lo que dice Miller, ¿no? Por fuera del significante, que tiene como fundamento la creación ex materia. Bueno, este es un breve artículo que está más dedicado a ponerlos en conocimiento sobre el trabajo más amplio que estoy haciendo sobre la ética, y que esto vendría a ser como un capítulo breve resumido. Bueno, les mando un saludo y bueno, y espero las preguntas para otro momento. Silvana Saunkunz, de Argentina. Hola. Hola, estamos llegando a la finalización y tenemos que hacer rapidito. Bueno, voy a tratar de ser breve. A ver. Tranqui. Ya somos pocos. Vamos. Bueno, antes de empezar a leer el trabajo, voy a enmarcar en el PIC, en nuestro programa de investigación científica, dos conceptos fundamentales que son necesarios, al menos para mí, para enmarcar el trabajo. La referencia al PIC, por ejemplo, que es el significante, que no equivale a la palabra, ni tampoco a la representación, sino que un significante es lo que representa un sujeto ante otro significante. Es decir, en una batería, en un enjambre, en un tesoro de significantes, ¿no? Que se plantean en el lugar del otro. ¿Y qué implica el sujeto? El sujeto definido desde el PIC no es el individuo, no es el parletre, el hablante, sino que es el sujeto como lo que representa un significante, como decíamos recién, para otro significante. Y esto solo opera en la práctica analítica en el acto de elevar estatutos de significantes por el psicoanalista a alguno de los términos del texto o material de la sesión analítica, entendida como la intertextualidad constituida entre analizante y analista. Bien. La interpretación analítica y su articulación a la lógica gramatical. Se intentará circunscribir la lógica de la interpretación analítica articulada a la función de la gramática y el campo del sentido a partir del axioma de Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Si el fantasma es la puerta de entrada a la dirección de la cura en nuestra práctica, nos preguntamos qué lugar tiene su interpretación y cuál es la lógica que la circunscribe. Dice Lacan, el ello es, para hablar con propiedad, aquello que en el discurso, en tanto que estructura lógica, es muy exactamente todo lo que no es yo, es decir, todo el resto de la estructura. Y cuando digo estructura lógica, entiéndala gramatical. No es poca cosa que el soporte mismo de aquello de lo que se trata en la pulsión, es decir, el fantasma, sea algo tan esencial en el funcionamiento de la pulsión, es algo que no hace simplemente más que recordarnos lo que de la pulsión, que es trazado, montaje gramatical cuyas inversiones, reversiones, complejizaciones no se ordenan de otro modo que en la aplicación de diversas inversiones, de negaciones parciales y elegidas
que no hay otra manera de hacer funcionar la relación del yo en tanto que ser en el mundo que pasando por esta estructura gramatical, que no es otra cosa que la esencia del ello. La esencia del ello, en tanto que no es yo, es todo el resto de la estructura gramatical. Así el inconsciente se define como fundando la realidad a partir de un entramado gramatical. La referencia de Jacobson a Boas sostiene que lo gramatical escoge, clasifica y expresa varios aspectos de la experiencia y además realiza otra importante función. Determina aquellos aspectos de la experiencia que deben expresarse. Existe una obligatoriedad de las categorías gramaticales que las sitúa como distintas a los significados léxicos. Dice Boas, cuando decimos "the man killed the bull", el hombre mató al toro, entendemos que un solo hombre determinado mató en el pasado a un solo y preciso toro. Eso lo determina la frase, ¿no? No podemos expresar esta experiencia de manera que quede de duda alguna de si se trata de una persona o toro definida o indefinida, de una o más personas o toros, del presente o del pasado. Tenemos que escoger entre aspectos y hay que escoger o bien el uno o bien el otro. Se exige una elección de los términos a usar por el hablante. Son estos los que definen la experiencia que debe expresarse. Son caracteres impuestos por la gramática de la misma lengua y su uso. En la comunicación verbal del inglés, lengua que toma Boas como ejemplo, se debe realizar una doble elección de acuerdo a cómo se distribuye la gente y el paciente en la frase, donde se elige entre construcción pasiva o activa, pretérito o no pretérito, perfecto o no perfecto, progresivo o no progresivo, potencial o no potencial, asertiva o no asertiva. Así se introducen las categorías verbales electivas que implican las posibilidades en una lengua de expresarse de un modo u otro según las leyes gramaticales lo permitan. Esto indica que dos frases con secuencias de palabras opuestas expresan diferentes experiencias. Por ejemplo, "the man killed the bull" y "the bull killed the man" son frases que no expresan el mismo contexto. Las leyes gramaticales sostienen lo que se debe decir, fundando en la gramática misma la experiencia que ésta crea. De este modo, determinan cierto marco de la realidad. Por lo tanto, lo que diferencia las lenguas no es lo que puede o no expresarse en ellas, sino esa coacción a los hablantes de lo que deben o no transmitir. Así, las categorías gramaticales son portadoras de información semántica. Tienen efecto de significado. La traducción de una lengua a otra implica tener en cuenta ese valor semántico que se impone. No existe traducción literal de un vocablo al otro, sino que es necesaria una interpretación contextual del entramado gramatical que funda la realidad para esos existentes y enmarca los efectos de significados posibles. En el uso de la lengua hay un saber que se impone. Entonces, los conceptos gramaticales de una lengua determinada dirigen la atención de la comunidad lingüística en una dirección definida y por medio de su carácter obligatorio, coactivo, ejercen su influencia en poesía, en las creencias, incluso en el pensamiento especulativo, etc. Dice Lacan, el inconsciente existe, escrito como yo lo escribo, es decir, que condiciona lo real de este ser etre que yo designo como el parletre. Él nombra a las cosas. El inconsciente se constituye como saber en función de las reglas que lo estructuran, metáfora y metonimia, y tiene como efectos unos hechos que no son sino hechos de discurso. Tanto para Frege como para Lacan no hay realidad prediscursiva. Dice Lacan, no hay nada a lo cual el significante como tal se refiera, sino es un discurso, un modo de funcionamiento del lenguaje. Es un lazo entre aquellos que hablan. Es decir que algo resulta de que hay sujeto a nivel de los seres que hablan. Esto es algo que necesita que esté establecida ya cierta articulación. Ahora bien, nada prueba que esta articulación se haga de un modo directo, que sea directamente por el hecho de que hay seres vivos u otros que hablan, que sean por eso y de una manera inmediata determinadas como sujetos. He ahí la novedad que introduce el psicoanálisis a partir de la determinación simbólica del discurso del otro, que hay sujeto-efecto del significante que opera en el uso del significante. Dice Lacan, el lenguaje sin duda está hecho de la lengua. Es una elucubración de saber sobre la lengua misma, pero el inconsciente es un saber hacer con la lengua.
Lo que se sabe hacer con la lengua sobrepasa, va mucho más lejos que la lengua. Nos afecta, ante todo, por todo lo que ella comporta como efectos. Y si se puede decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es muy precisamente en cuanto que estos efectos de la lengua, ya ahí como saber que no tiene nada que hacer, va mucho más allá de todo lo que el ser que habla es susceptible de articular como tal. El sujeto a partir del lenguaje implica una existencia lógica que no puede, por su propia definición, identificarse en un solo elemento del discurso, o más aún, equivalerse con el individuo. Se trata de una relación lógica que se instaura en el hablante por el uso que hace del significante. El sujeto es allí lo que se inscribe como corte. Dice Lacan, la existencia lógica tiene su estatuto. Hay sujeto, il y a du sujet, a partir del momento en que hacemos lógica, es decir, en que tenemos que manejar significantes. Por lo tanto, si en el inconsciente no hubiera una muchedumbre de significantes para copular entre sí, para indexarse pululando 2 por 2, no habría ninguna posibilidad de que la idea de sujeto de un patema del falo cuyo significante es el uno, que lo divide, esencialmente se manifieste, gracias a lo cual él se percata de que hay saber inconsciente. Es en el tramado del discurso del otro, en la cadena significante, que el sujeto se inscribe como existente en tanto un significante es lo que representa un sujeto ante otro significante. Esto resulta de 2 operaciones lógicas. Un primer corte de anterioridad lógica necesaria en el que el significante hace caer del campo del otro el objeto A, y un segundo corte que instaura al sujeto en esa relación, como se demuestra en la superficie del cross-cap. El objeto A conserva, porque esta relación la tiene desde el origen, una relación fundamental con el otro. En efecto, el sujeto todavía no ha aparecido con el único corte por donde esta burbuja que instaura el significante en lo real deja caer al comienzo este objeto extraño. El sujeto no podría instituirse sino como una relación de falta en ese A que es del otro, salvo al querer situarse en el otro, para no tenerlo igualmente más que amputado de este objeto A. O sea, la inscripción del sujeto en el otro. A saber, el objeto A, que en este nivel cumple precisamente la función que Frege distingue del sim bajo el nombre de la dedeutum, el sentido bajo el nombre del significado. Es la primera dedeutum, el objeto A, el primer referente, la primera realidad. En esta operación lógica, en esta falta instaurada por la estructura de la burbuja que constituye la estofa del sujeto, el significante no lo designa, lo engendra. Lo que no está ahí en el origen es el sujeto mismo en el origen, no hay Dasein, sino en el objeto A. Es en tanto que respecto de este significante primero, el sujeto barrado por el abolido viene a surgir en un lugar donde hoy vamos a poder dar una fórmula que todavía no ha sido dada. El sujeto barrado como tal es lo que representa para un significante, ese significante donde él ha surgido un sentido. La relación del sujeto y el objeto A en el fantasma implican la inscripción del sentido y su referente por la cadena significante, estatuto lógico que el analista debe articular en la función de la interpretación. Frege sostiene que la relación entre lo que es designado por una frase asertiva y su sentido deben ser considerados como 2 cosas distintas al momento de situar su valor veritativo, es decir, su efecto de verdad. Dice Frege, a un signo, nombre, unión de palabras, signo escrito, además de lo designado que podría llamarse referencia del signo, va unido lo que yo quisiera denominar el sentido del signo, en el cual se haya contenido el modo de darse. Por ejemplo, la referencia del lucero vespertino y del lucero matutino sería la misma, pero el sentido no sería el mismo. Es decir, lucero es el mismo objeto en el sentido de la creación del concepto para Frege, la referencia al mismo objeto que crea el concepto lucero, pero el sentido de vespertino, matutino, si bien la referencia es la misma, el sentido no es el mismo. Hay una referencia al mismo objeto definido por la frase, pero su posición no es la misma.
La referencia y el sentido no son lo mismo. La conexión regular entre el signo, su sentido y su referencia es tal que al signo le corresponde un determinado sentido y a este, a su vez, una determinada referencia. Mientras que a una referencia, a un objeto no le corresponde solamente un signo, le corresponde más de uno. Pensemos en la cadena significante que contornea el agujero en que se inscribe el objeto A en Lacan. Tenemos, por un lado, Frege. Propone el signo, el nombre propio, la designación de un único objeto. Puede estar compuesta por varias palabras, signos, nombre propio. Es lo que se refiere a cada una de estas designaciones que van hacia el referente, ¿no? En Lacan, la cadena significante que tienen como efecto el sujeto y el objeto. La referencia del signo es el objeto determinado, lo designado por el signo. No le corresponde un único signo, sino varios signos. El objeto A, como referente, decía Lacan, como efecto de la cadena significante, objeto al cual se identifica el sujeto, ¿no? En ese recorrido. El sentido, el modo de dárselo designado, la posición, le corresponde una sola referencia. No es el objeto mismo. Y la posición del sujeto como efecto de la cadena de significante es el sentido, ¿no? Es el recorrido del significante, ¿no? El recorrido del significante que crea el sujeto en la cadena, que es lo que propone Lacan como sentido, ¿no? El nexo lógico entre lo que se designa para Frege, la referencia y su sentido, da el valor veritativo. Y el nexo lógico en el significante, significado, referencia y su sentido, para Lacan da el acto de la interpretación. Ahora, para Frege, un nombre propio, un enunciado asertivo, un pensamiento, etcétera, implican un nexo lógico entre su referencia y su sentido. Es la conexión entre lo que designa, su referencia, lo designado y su sentido, modo de darse lo designado, lo que nos da su valor veritativo. Es decir, no en todos los campos implica, cuando se trabaja con cuando en la ciencia, ¿saben? No implica que nos preguntemos por el valor veritativo, pero para Frege, la ciencia cuando trabaja con el lenguaje debería tender a preguntarse por el valor veritativo en relación a lo que estamos hablando, ¿no? En esta relación lógica instituye que al preguntarnos por el valor de verdad del enunciado, si sustituimos en él una palabra por otra de la misma referencia, pero de distinto sentido, esto no tendrá un efecto sobre la referencia del enunciado y no podremos situar su efecto de verdad. Se necesita intervenir en función del mismo sentido. Dice Frege, es la búsqueda de la verdad lo que nos incita a avanzar del sentido a la referencia. Cito a Lacan. ¿Qué es entonces el significado? El significado no hay que concebirlo solamente en la relación con el sujeto. La relación del significante con el sujeto, en tanto que interesa la función de la significación, pasa por un referente. Es entonces, por intermedio de la relación del significante con el referente, que vemos surgir el significado. No hay instancia válida de la significación que no haga circuito, rodeo por algún referente. Y al sujeto recién se lo he encarnado en lo que llamé el sentido, donde él se desvanece como sujeto. Y bien, es eso, a nivel de la barra se produce el efecto de sentido. Es para mostrarles cuánto el efecto de significado, si no tenemos el referente en el punto de partida, es plegable a cualquier sentido, pero que el efecto de sentido es otra cosa. En función de ello, articula Alfredo Eldenstein en el otro Lacan. El significante, S mayúscula, escrito arriba, determina el significado de S minúscula abajo. La barra se lee resistente a la significación y significación es el pasaje de arriba hacia abajo. Es porque efectivamente lo determina, sí, pero sin embargo, si ponemos una barra, decimos que no. Entonces, si es sí y no, es decir, un significante en cuanto tal no significa nada. Por lo tanto, se necesita de la lógica de al menos dos para el atravesamiento de la barra. En realidad debe ser planteada como de al menos 4 porque el al menos 2, que indica la conexión metonímica, implica además la sustitución metafórica.
tenemos el significante, al menos en una estructura de 4, de donde surge un significado que es lo que eso quiere decir, lo que quiere decir en esa lectura posible. Pero además está la pregunta inevitable por el sentido de esa frase. Esto es lo que me dices, pero ¿qué quieres? Entonces, en la articulación significante-significado es lo que interpreto que me dices. El significado será efecto de la articulación significante. Se establece por una frase significante y el sentido más allá del significado. ¿Qué me quieres decir con eso que me dices? Introduce la pregunta por lo que se dice más allá de lo dicho, determinado por el contexto discursivo. En el ejemplo del autor tenemos el cuadro, pero me lo voy a saltear porque me queda poco tiempo. En el ejemplo del autor, mi padre es mi padre, S1, S2, ante la interrogación de la frase, podría significar que mi padre biológico ha cumplido con la función de padre de crianza. La escritura es P igual a P. O, ante la interrogación, mi padre biológico con el que viví toda la vida, yo no fui su hijo, puesto que para mi padre lo fue su hermano menor, mi tío. La escritura P distinto de P. Al convertir el significante en letras, se puede establecer un significado posible y abrir con la pregunta el campo del sentido. La interpretación del fantasma implica de entrada un circuito lógico, introducido por su axiomática. S barrado rombo A. Este sí y solo sí que implica esta relación nos lleva a establecer los nexos lógicos en la interpretación en una lectura cifrada que va más allá del significado habitual en el sentido de lo que se inscribe como el sujeto. Es decir, que el contexto al que se refiere la interpretación implica al sujeto en su relación determinada como sentido a un referente del objeto A en el campo del otro. El psicoanalista introduce la pregunta por el sujeto en una posición en función de la política de la falta en ser, antifilosófica, en oposición a la filosofía que se sitúa en relación a la pregunta por el ser. Es decir, lo que introduce el psicoanalista en este sentido es la pregunta por el sujeto, ¿no? Y la relación del sentido en relación a este referente. ¿Abrimos las preguntas? Tony, si te pregunto en portugués, no me entiendes. Vamos a probar. Ok. No teu texto, você coloca a diferença entre o vazio e o nada, referente a como a gente pensa a criação ex nihilo em Lacan. Só que, quando você faz a diferença, usando o touro, onde está o nada, é onde está o objeto A, sim? No, no. Al contrario. La verdad, es un poco lo que he dicho, es de los pocos lugares donde puedo ubicar en Lacan cierta aproximación a lo que sería la nada. No puedo decir mucho sobre esa hipótesis, sí prometo que lo voy a investigar bien, porque el mismo Lacan no lo desarrolla demasiado. A mí me parece bastante más interesante, también porque creo que esto también tiene mucho que ver con la ontología, la otra hipótesis que se le atribuyo a Recanati sobre el teorema del conjunto potencia. Pero en la figura del toro, la nada estaría en relación a la repetición del significante en la demanda, articulada a una pulsión, a la insatisfacción, ¿no? Por pensar de algún modo, en la pulsión. En cambio, el vacío, con la estructura, estaría articulado al deseo, al objeto A. A partir de ahí, la repetición de la demanda, haciendo círculos en el agujero, que es la nada, constituiría,
según esa hipótesis de Lacan, el vacío del objeto A. Ahora bien, ¿cómo articular esto con la creación ex nihilo? Ahora mismo no lo voy a hacer. No, perfecto, ahí te entiendo, gracias. Anthony, en vez de ayudarte, lo vamos a hacer más difícil. Perfecto. Pero quizá podamos escribir un conjunto mayor de términos que al menos quienes trabajamos en la enseñanza de Lacan tendemos a confundir y que no logramos, tenemos la impresión que remiten a problemáticas vecinas, pero que no logramos distinguir bien. Y podría ser el vacío, la nada, el cero, el agujero y el intervalo. O sea, no, por ahora 5. La pérdida, la falta, la dirá, inexistencia. Sobre ello, como una aproximación posible, pero no te ayudaría mucho, es solamente una aproximación posible, podríamos hacer en un cuadro de doble entrada como una distinción disciplinar de disciplinas, ¿no? Entonces, como vos decías, vacío para la física. Nada podría ser para la filosofía, pero no resuelve el problema. Es como la tabla periódica de elementos para ir escribiendo los agujeros. El cero a la matemática, que no refieren a las mismas, son disciplinas que no refieren a las mismas problemáticas. El agujero a la geometría, en especial la topológica, porque la euclidiana no es muy apta para pensar el agujero, o sea, no da herramienta para pensar el agujero, y el intervalo para la lingüística. No dice mucho, pero me da la impresión que en lugar de empeorar nuestra situación de investigación, cuando ampliamos, a veces es más fácil estudiar un problema que igual no está resuelto, pero abriendo más líneas se hace a veces más sencillo el camino. Me parece que los lacanianos, no sé si Lacan, como vos decís, a veces sí, a veces no, pero que los lacanianos se nos mezcla todo esto. Se nos hace como una... ¿no? Sí, totalmente. Y aún es más complicado en el sentido de que yo creo que la mayoría de disciplinas también tienen varios. En física se puede sostener una nada. Hay gente que dice que si no se caen varias contradicciones a nivel cosmológico, por ejemplo. Con lo del efecto túnel, yo no sé hasta qué punto es muy científico decir que o está bien dicho esto de que los efectos que no tienen causa remite a una nada. Pero sí, después en psicoanálisis se puede pensar todo esto. Lorenzo Chiesa, un filósofo y psicoanalista, dice en un texto que yo creo que ha quedado un poco anticuado, pero bueno, recupera la acepción de la inexistencia, que yo creo que tiene más que ver con el cero. Pero también ahí la inexistencia y el cero en una multiplicación es diferente que el cero en una suma, también tiene diferentes acepciones. Claro, el conjunto vacío, que yo no sé si se puede comparar con el y después Lorenzo Chiesa, que es interesante el movimiento que hace, dice que el creacionismo no se puede pensar ni de la nada ni del vacío, sino de la inexistencia. Y él habla de una creación de la inexistencia. Son hipótesis de trabajo que yo creo que nos ayudan a desambiguar, a seguir pensando. Dos cuestiones para mí muy importantes, como he dicho, una que es la relación entre la determinación, la causación y la materialidad significante, y otra que es más ética en relación a la otra presentación, que yo creo que nos ayuda a pensar el nihilismo, que es otra cosa, ¿no? En relación a la creación de otros mundos, otras posiciones subjetivas, contra la posverdad, el individualismo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que está no chat do YouTube. A pergunta é da Laura Vitória Solano Solarte. Pergunta para Silvana. ¿Qué del sentido propuesto por Freud se sostiene o no en la interpretación del analista en Lacan?
A ver, yo voy a tratar de explicar. Lo que quise hacer es una articulación entre lo que propone Frege respecto de la relación del sentido con el referente y la articulación que toma Lacan cuando dice en el seminario 14 que lo que representa para un significante, ¿no? Para el significante que inscribe al sujeto, ese sujeto implica un sentido. En la cadena, el corte, digamos, es introducido por el sentido. Entonces, pero ese corte de la cadena, ¿no? en la cadena significante que leemos, implica el recorrido en relación a un referente, que es la inscripción del sujeto en el campo del otro a partir del objeto A, ¿no? Por eso había dibujado el toro. En ese sentido era la articulación. Frege sostiene que si uno, en el mismo texto que Lacan refiere, que si uno no articula esta referencia y este sentido, ¿no? Con lo que es lo designado, porque bueno, Frege tiene su concepción de concepto, que el concepto crea la cosa más o menos al estilo de Lacan. Si uno no tiene en cuenta esto y no tiene en cuenta su valor veritativo, ¿no? En el campo, nosotros que estamos en el campo del psicoanálisis tenemos que apuntar al valor de verdad que tiene eso para el parletre, ¿no? ¿Qué valor de verdad? ¿Cuál es el estatuto de la verdad allí, ¿no? Como efecto de verdad en este recorrido de las intervenciones del analista respecto de lo que leemos como sujeto, ¿no? Y a qué, digamos, en esta intervención. Ahora, el acto de la interpretación en este recorrido implica, ¿no? No llegué a leer la conclusión, pero bueno, implica el acto de interpretación del analista poder cerrar la cadena y como efecto esa interpretación respecto del deseo, ¿no? No sé si le contesté a Victoria. ¿Alguna otra pregunta? Bien, cerramos entonces la mesa y seguimos mañana. Hasta mañana.